Empezando por las bases, hablemos de qué es sociedad. El concepto jurídico central de sociedad. En el ordenamiento comercial, la sociedad no es una mera agrupación de personas. La sociedad es una persona jurídica que tiene una existencia distinta a la de sus miembros. La sociedad está constituida a partir de un acuerdo en el que los socios van a convenir en aportar bienes o servicios. ¿Para qué? Para el ejercicio en común de actividades económicas. Eso es la sociedad. Es una persona jurídica que tiene una existencia distinta a la de sus miembros. La sociedad está constituida por un acuerdo en el que los socios van a acordar aportar bienes o servicios para todos poder hacer actividades económicas. El fin esencial de la sociedad, es la explotación de una empresa o un negocio para obtener un beneficio económico y repartirse utilidades, o sea, ganancias, o para soportar las pérdidas generadas, porque en todo negocio a veces se gana o a veces se pierde. La sociedad nace oficialmente para el derecho y activa su autonomía patrimonial desde el momento exacto de su inscripción, donde en el registro correspondiente en su NARP. En este momento, cuando se inscribe la sociedad en el registro correspondiente en su NARP, es cuando recién oficialmente la sociedad nace para el derecho y activa su autonomía patrimonial, o sea que finalmente se vuelve un ente separado de los socios que la conformaron en un inicio. Artículos clave que regulan la figura de la sociedad. Tenemos como base el artículo 1 de la LGS. Esta ley define la esencia de la sociedad, requiriendo siempre un aporte. Para crear una sociedad se requiere de un aporte inicial de bienes o de servicios, y también se requiere de establecer un fin común, que es el ejercicio de actividades económicas. Esto es fundamental porque separa a la sociedad mercantil de otras figuras como, por ejemplo, una asociación civil cuyo fin no es lucrativo, mientras que una sociedad mercantil sí tiene un fin lucrativo, pues hace actividades económicas y, como vimos acá, tiene como fin obtener un beneficio y repartirse utilidades, mientras que una asociación civil tiene más un fin altruista. Luego tenemos el artículo 4 de la LGS. En esta se explica la pluralidad de socios. Se exige una pluralidad de socios para constituir una sociedad. Este artículo establece que la sociedad debe constituirse cuando menos, o sea, mínimo, por 2 socios, aunque hay ciertas excepciones estatales que veremos después, como por ejemplo que cuando la sociedad es solo el Estado peruano, sí puede ser un solo socio, que en este caso sería el Estado peruano. Pero en general la regla es que hay una pluralidad de socios para la constitución de una sociedad. O sea, la sociedad debe constituirse mínimo por 2 socios. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se pierde esta pluralidad? Si éramos 2 socios, pero supongamos que uno de ellos se va o muere incluso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues tendríamos un plazo de 6 meses para reponer esa pluralidad de socios, porque si no, la sociedad se disolvería de pleno derecho.
se extinguiría de pleno derecho. ¿Por qué? Porque es necesaria esta pluralidad de socios para que exista una sociedad. Lo mínimo son 2 socios, no puede haber uno solo. Y si tengo 2 socios al inicio, pero luego pierdo y tengo solo uno, tengo un plazo de 6 meses para recuperar ese mínimo de 2. Eso es lo que dice la ley. Ahora, como esto es lo que dice la LGS, ¿de acuerdo? Acá tenemos una pequeña nota que dice que el anteproyecto propone modernizar esto. Lo que propone el anteproyecto, y recordemos que el anteproyecto es un borrador, es una propuesta, no es una ley. Pero lo que propone es que permita la constitución de sociedades anónimas y de sociedades de responsabilidad limitada por acto unilateral. O sea que esas sociedades podrían tener un solo socio. Y así cambiando la sanción de la pérdida de pluralidad en otros tipos societarios hacia la irregularidad en vez de la disolución. Lo que propone el anteproyecto es que para los casos de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, sí se pueda conformar una sociedad por un acto unilateral, o sea, que puedan conformarse por un solo socio. Y para los otros casos de las otras sociedades que supongamos pierden la pluralidad de socios y tienen solo un socio, que el castigo ya no sea la disolución de pleno derecho, como sale en la LGS, sino que la sanción sea la irregularidad, o sea, que se vuelva una sociedad irregular y que ya no sea tan radical en que pues se castigue con una disolución. Eso es lo que propone el anteproyecto, pero eso es solo una propuesta, no es algo oficial. Lo que actualmente se rige es lo que dice la LGS, y lo que dice la LGS es que lo mínimo es 2 socios. Existe una pluralidad de socios, se necesita mínimo 2 socios. Y si se pierde esa pluralidad, tienes un plazo de 6 meses para recuperarla. Si no, tu sociedad se disuelve de pleno derecho. Esa es la regla. Pero como comentario hemos mencionado lo del anteproyecto. Ahora el artículo 6 de la LGS y el artículo 78 del Código Civil. Estos dos consagran el blindaje corporativo. ¿Qué es lo que dicen? La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción, teniendo una existencia completamente distinta de la de sus miembros, de manera que ni los socios tienen derecho al patrimonio de la sociedad y tampoco están obligados a satisfacer sus deudas con fondos personales. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 6 y el 78 del Código Civil dicen que gracias a que la sociedad va a adquirir personalidad jurídica a partir de su inscripción en el registro correspondiente de su NARP, a partir de ese momento va a tener una existencia completamente distinta de la existencia de sus miembros y de sus socios. ¿Qué es lo que va a causar esto? Que los socios no pueden tener acceso al patrimonio de la sociedad y tampoco están obligados a pagar las deudas de la sociedad con sus fondos personales, con su dinero personal, con sus propiedades. No están obligados a eso, siempre y cuando se cumpla con el artículo 6 y el artículo 78. Siempre y cuando esa sociedad tenga personalidad jurídica gracias a que está inscrita en su NARP, existe esa protección hacia los socios de tener un patrimonio totalmente distinto del patrimonio de la sociedad. Ahora, hay hay una excepción que es la de los tipos societarios, como el de la responsabilidad ilimitada. Pues como su nombre lo dice, la responsabilidad ilimitada quiere decir que los socios responden con su patrimonio personal. Pero esta es la regla general, que si se cumple con la inscripción, hay personalidad jurídica, por ende hay separación de patrimonios, por ende hay protección del patrimonio personal de los socios. Aquí tenemos una tabla de requisitos y formalidades para la constitución de una sociedad. Requisitos, formalidades para la constitución de una sociedad.
Primero tenemos el elemento del pacto social y el estatuto. La regla general, según el Código Civil y la LGS, es que estos dos elementos, el pacto social y el estatuto, deben estar contenidos en una escritura pública. El estatuto detalla el objeto social, el capital social, la duración de la sociedad, el domicilio de la sociedad y otros elementos que veremos después. Esto es lo que contiene el estatuto. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con este elemento? Es que el socio puede demandar su otorgamiento mediante un proceso sumarísimo si solo consta en documento privado, o sea, en un documento que no sea una escritura pública. Esa es la consecuencia en este caso. Entonces, los elementos del pacto social y el estatuto tienen que estar dentro de una escritura pública. Es necesario. Y el estatuto contiene los detalles del objeto social, el capital social, la duración de la sociedad, el domicilio de la sociedad y otros elementos. Como consecuencia del incumplimiento de esta regla, el socio puede accionar de esta forma. El socio puede demandar el otorgamiento mediante un proceso sumarísimo si es que estos elementos de pacto social y estatuto solo están en un documento privado. Los aportes. Estos aportes, según la LGS, tienen que estar entregados o transferidos en propiedad a la sociedad. Por ejemplo, pero hay una excepción que en sociedades de capital, como las sociedades anónimas, no se admite el aporte de servicios. O sea, todos los aportes tienen que ser dinerarios. ¿Cuál es la consecuencia de este incumplimiento? Hay una mora del socio. La sociedad puede proceder ejecutivamente, vender la acción que le pertenecía a ese socio morador o excluirlo directamente. Esto de los aportes lo veremos después, pero hay aportes dinerarios y no dinerarios. Estos aportes tienen que ser entregados o transferidos en propiedad. Entregados si es dinero, ¿ok? Si es dinero, pues se entrega el dinero. Transferidos en propiedad se refiere a que, por ejemplo, si mi aporte es no dinerario, por ejemplo, maquinarias, camiones, máquinas, tengo que transferir la propiedad de esos bienes de lo que decía mi nombre, porque estaban a mi propiedad, tengo que transferirlos al nombre de la sociedad. Pero en sociedades de capital, como por ejemplo una sociedad anónima, en esas sociedades nunca se acepta aportes de servicios. O sea, que yo aporte a una sociedad con mi conocimiento de leyes. No se permite eso en sociedades de capital, que veremos después. Ahora, ante esta regla, el incumplimiento de esta regla tiene como consecuencia la mora del socio. La sociedad puede proceder de manera ejecutiva, o sea, mediante una demanda, o vender la acción que le pertenecía a ese socio, o directamente excluir al socio de la sociedad. Siguiente, la inscripción registral. Esta es obligatoria en el lugar del domicilio de la sociedad. El plazo para realizar la inscripción registral es de 30 días desde la fecha de la escritura pública. Por ejemplo, yo realizo el 10 de abril mi escritura pública que contiene mi pacto social y mi estatuto, que hemos visto previamente que el pacto social y el estatuto tienen que estar contenidos en una escritura pública. Lo realizo el 10 de abril. Luego, a partir de este momento, tengo un plazo de 30 días para realizar mi inscripción registral en SUNARP. Mi inscripción registral. Tengo este plazo de 30 días.
Acá, como consecuencia, sería que los fundadores y administradores responderían solidariamente, o sea, con su patrimonio personal, ante cualquier daño generado por el retraso. Respecto al plazo de vida de la sociedad, este puede ser determinado o indeterminado. Quiere decir que yo puedo crear una sociedad con un plazo de vida de 1 año para generar tal actividad económica y con tal fin. Puedo precisar que quiero que mi sociedad dure 1 año. Sería determinado. O puedo no determinar nada y simplemente hacer una sociedad que pues quiero que viva lo que tenga que vivir. Sería un plazo indeterminado. La consecuencia sería que, por ejemplo, si yo sí he puesto 1 año, que quiero que mi sociedad dure 1 año, y si se vence ese plazo que determiné, pues entonces la sociedad entra directamente en disolución de pleno derecho. De pleno derecho, así dice la ley. Lo que propone el anteproyecto es que en lugar de castigar directamente con la disolución, se castigue con una irregularidad, que se vuelva una sociedad irregular. Si uno va a crear una sociedad con un determinado periodo de vida, digamos que 3 años, después de esto, cuando terminan los 3 años, la sociedad se disuelve de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que la disolución de esta sociedad, o sea, su extinción, no va a ocurrir mediante el aviso, mediante ciertos requisitos, mediante una demanda, no. Se va a disolver el día siguiente que se cumple este plazo, tal cual. Ese día muere directamente la sociedad. Por eso se dice disolución de pleno derecho. Habiendo entendido esto, veremos la dinámica de negocios, el cómo funciona una sociedad. En la práctica comercial de alto nivel, la sociedad funciona como un vehículo de inversión por excelencia. La utilidad principal de una sociedad es concentrar capital para desarrollar proyectos de una magnitud que una persona natural nunca podría o que no querría hacerlo, porque sería asumir por sí sola muchos riesgos. Entonces, la sociedad sirve simultáneamente como un dique de contención de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad funciona como un vehículo de inversión. Un vehículo donde va a haber mucho dinero acá, mucho dinero, muchos bienes, muchas máquinas, para poder realizar una actividad y con eso ganar dinero. Es un vehículo de inversión por excelencia. La utilidad principal de la sociedad es concentrar capital. Aquí, concentrar todo el capital posible, dinero, máquinas, conocimientos, servicios, todo eso. ¿Para qué? Para poder desarrollar proyectos de una gran magnitud, que por ejemplo una sola persona que tenga dinero o conocimientos, una sola persona como que no podría realizar tal proyecto o simplemente no querría porque habría mucho involucrado, contratos por aquí, deudas por acá, acreedores, todo en una sola persona, no gracias. Entonces, son muchos riesgos a veces. Y es por eso que la sociedad no solo funciona como un vehículo de inversión, sino también como un dique de contención de riesgo. Porque al operar a través del avatar legal de la sociedad, o sea, de esta persona jurídica que pues es creada por el derecho, los inversionistas van a inyectar, o sea, van a poner dinero, capital, que se va a convertir en el llamado patrimonio social de la sociedad. Y esto va a permitir que este nuevo ente celebre contratos, adquiera deudas con bancos, contrate empleados para realizar las actividades y asuma obligaciones fiscales, pero va a ser el ente, no los socios. Entonces, si por ejemplo sucede el peor escenario, que es que el negocio quiebre, los acreedores, las personas que nos prestaron dinero o cosas, atacarán exclusivamente los activos
a nombre de la empresa. O sea, todo lo que esté a nombre de la empresa Pepito, ya sea todo su dinero, los camiones que están a su nombre, todo eso va a ser el objetivo de los acreedores para cobrarse sus créditos. Pero los socios que conforman esa sociedad tienen sus mansiones, pues, ¿no? Sus casas, sus carros. Estos acreedores jamás en la vida van a poder cobrar sus deudas embargando mis cosas. Porque mi sociedad está inscrita en SUNARP y tiene su personalidad jurídica. Tú solo como acreedor puedes cobrar los activos que están a nombre de esta sociedad. Nada más. Así es como se mantienen los ahorros, las propiedades y las inversiones personales de los accionistas que son parte de esta sociedad, manteniéndose completamente intactos. Para entender esto, veamos un pequeño caso. Aquí 2 ingenieros son accionistas y tenemos a un fondo de inversión. Un fondo de inversión es un grupo de personas con mucho dinero que quieren invertir en otras sociedades. Entonces, este fondo de inversión y estos 2 ingenieros van a fundar esta sociedad anónima cerrada llamada Tech Health. Van a aportar licencias de software y $500,000 en efectivo. Van a formalizar el pacto social y van a inscribirlo en SUNARP. Entonces, gracias a la creación de este sujeto de derecho, es decir, gracias a que sí inscribieron esta sociedad en SUNARP y se creó este sujeto de derecho independiente, esta sociedad anónima, Tech Health, logra adjudicarse licitaciones hospitalarias millonarias. O sea, licitaciones son contratos con el Estado. Es por ello que los socios escalan el negocio sin exponer su propio patrimonio personal, porque puede que haya eventuales contingencias laborales o demandas contractuales que deriven del software, por ejemplo. Ante esas posibles contingencias, estos socios, nuestros amigos ingenieros y el fondo de inversión, no tienen que temer nada, porque gracias a que cumplieron con la inscripción en SUNARP, todas las deudas, todas las demandas, todos los problemas que llegue a tener esta sociedad anónima cerrada, serán problema del patrimonio de únicamente esta sociedad anónima cerrada. No tiene nada que ver las casas que tienen mis amigos ingenieros, ni los millones que tiene el fondo de inversión. Ahora veamos el hack y la estrategia, o sea, el secreto, respecto a este tema. El vacío estratégico y el error más común que los abogados normales cometen usualmente sucede en el limbo, o sea, el momento preregistral, o sea, justo antes de inscribirlo en SUNARP. Aquí muchos constituyentes asumen que porque ya han firmado la escritura pública en la notaría, pues ya tienen la responsabilidad limitada y los gerentes pueden empezar a firmar arrendamientos, a conseguirse préstamos o a celebrar contratos comerciales en nombre de esta sociedad, solo con la escritura pública. Pero es un grave error. Este es un gran red flag jurídico porque sabemos que la personalidad jurídica solo nace con la inscripción en registros públicos. Entonces, según la ley, si la empresa ya celebró, o sea, la empresa ya cometió el error, ya celebró arrendamientos, préstamos, contratos antes de su inscripción en SUNARP. Si esta empresa ya hizo eso, lo que tiene que hacer es ratificar esos actos celebrados de manera expresa o tácitamente dentro de un plazo no mayor a 3 meses después de su inscripción en SUNARP. O, bueno, supongamos que ni siquiera logran la inscripción. Entonces, si la inscripción nunca se logra,
el escudo corporativo de la personalidad jurídica y los patrimonios separados se rompe, nunca existiría. Y por ende, como resultado, los fundadores, los representantes y todos los socios y todas las personas que firmaron esos actos celebrados, como los arrendamientos, los préstamos y los contratos, van a responder de forma personal, ilimitada y solidaria frente a estos terceros. ¿Qué es lo que quiere decir? Todo lo que se celebre antes de que se formalice la inscripción en SUNARP, esos actos no tienen la protección de la separación de patrimonios. Esos actos, si fallan, supongamos que a partir de ese contrato comercial o de un contrato laboral aparece una demanda y esa demanda triunfa y tienes que pagarle a ese trabajador porque pues le hiciste algo malo, ese pago no va a ser con el dinero de la sociedad, porque esa sociedad no existe como persona jurídica. Vas a tener que sacar plata de tu propio bolsillo porque tú vas a responder de manera personal, ilimitada y solidaria frente a estos terceros, como el trabajador en este ejemplo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el hack para esto? Si queremos ser abogados corporativos de élite, para poder proteger absolutamente a nuestro cliente, por ejemplo, en una fase de startup acelerada, lo que debemos hacer es introducir en el propio pacto social un mandato expreso y detallado que encomiende y faculte a los administradores a poder realizar actos previos específicos necesarios para la puesta en marcha. Basándonos en la normativa, especialmente reforzada en el artículo 6 del anteproyecto, los actos realizados en virtud de este mandato expreso del pacto social o aquellos indispensables para la inscripción, estos actos no requerirán de una ratificación posterior y así eliminando el riesgo de que el olvido de una junta general exponga el patrimonio personal de nuestros clientes ante deudas preoperativas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A ver, veamos. Lo que quiere decir es que podemos usar un pequeño hack, un pequeño truco que en la creación del pacto social, es decir, cuando vamos a hacer la escritura pública, podemos añadir ahí una pequeña oración que diga, un mandato que diga, ok, expresamente y detalladamente estoy encomendando y facultando a los administradores a que realicen actos previos específicos necesarios para poner en marcha todo lo relacionado a la sociedad. Y según lo que dice la LGS, estos actos realizados antes de la inscripción en SUNARP, pero como ya hemos hecho este mandato en el pacto social, gracias a que hemos hecho este mandato expreso en el pacto social, estos actos realizados previos, si son indispensables para la inscripción, no van a requerir de una ratificación posterior que mencionamos antes. Y así vamos a eliminar el riesgo de que, por ejemplo, solo vamos a ratificar 2, pero eran 3 actos que realizamos antes de la inscripción. Entonces, el olvido de una junta general no nos va a perjudicar porque ya no va a existir el riesgo de que por olvidarme de ratificar esa junta general, ya mi patrimonio personal quede expuesto. No va a suceder eso porque hemos realizado el mandato en el pacto social. Así nuestros clientes no van a ver que sus patrimonios personales queden expuestos ante posibles deudas preoperativas. Ahora, para ver si entendimos, vamos a hacer preguntas y respuestas. La primera es esta pregunta. Teniendo en cuenta la finalidad de la inscripción registral y lo que regula el artículo 7 y 77, uno de la LGS, otro del Código Civil, respecto a los actos previos, si un gerente designado en la minuta
firma un contrato de suministro urgente y posteriormente en el registro público posteriormente el registro público tacha o deniega definitivamente la inscripción de dicha empresa, ¿cómo podríamos estructurar una demanda en representación del proveedor impago para atacar directamente las cuentas bancarias personales de los fundadores? Ok, eso sí está como que para pensar. La respuesta es la siguiente. Dice, esta demanda, ¿cómo podríamos estructurar una demanda? Pero es una demanda que va a defender al proveedor impago. O sea, el gerente fue el que firmó. Aquí el gerente firmó un contrato de suministro urgente, o sea, vamos a defender al proveedor que pues no le están pagando ese contrato, ese suministro que brindó. Pero hay que tener en cuenta acá que, bueno, tendríamos que irnos al Código Civil, al artículo 77, porque esto es un tema de actos previos. Aquí tenemos que tener en cuenta que dicha inscripción en el registro público no se logró, pues SUNARP lo denegó definitivamente. Es decir, esa sociedad no cuenta con personalidad jurídica, por ende, en cualquier problema que haya, los que van a responder acá van a ser, pues, en este caso el gerente y los otros socios. Pues no hay una separación de patrimonios. Entonces, aquí la demanda se estructuraría atacando directamente la falta de cumplimiento de la condición legal suspensiva, que sabemos por condición es acto jurídico, entonces hay que repasar eso. Condición legal suspensiva, que sería en este caso, pues, la inscripción de la sociedad. Argumentaríamos que, pues, al existir una tacha definitiva en el registro, pues esa sociedad ha sido negada su inscripción. Entonces, el avatar legal, o sea, la personalidad jurídica, nunca llegó a nacer. Según el artículo 7 de la LGS y el Código Civil, el artículo 77, la eficacia y la validez de los contratos celebrados antes de la inscripción registral están estrictamente condicionados a que la sociedad logre inscribirse en SUNARP y posteriormente ratifique los actos dentro de un plazo de 3 meses. Entonces, al no constituirse la persona jurídica por tacha registral, porque SUNARP decidió no inscribirla, la ley ejecuta un castigo implacable, que es el castigo es que el velo corporativo desaparece. Nosotros en este caso demandaríamos directamente al gerente que firmó y a sus fundadores de esa sociedad que no esté inscrita, sustentando que, pues, quienes hubieran celebrado los actos en nombre de la sociedad en este limbo preinscripción asumen una responsabilidad personal ilimitada y solidaria frente a los terceros acreedores, que en este caso sería nuestro amigo proveedor impago, o sea, el amigo que proveyó este contrato, ese suministro que era urgente para los socios. Entonces, como el proveedor actuó de buena fe, o sea, el proveedor dijo, bueno, te doy el suministro de lo que necesites, pero tú tienes que llegar a inscribir, pues, tu sociedad y tienes que ratificar este contrato que estamos celebrando y luego tienes que pagarme, pues, ¿no? Y el gerente, pues, probablemente le dijo, no, si no te preocupes, después te vamos a pagar, yo sí voy a inscribir mi sociedad y bla, bla, bla. Bueno, como él actuó de buena fe, la ley le otorga el derecho de poder embargar las cuentas bancarias y el patrimonio privado en este caso de gerente, porque ese fue el que directamente celebró el contrato con él. De estos sujetos, pues también los otros van a responder solidariamente, pues, porque recordemos que esta responsabilidad es personal, ilimitada y solidaria. Y ninguno de esos socios ni el gerente mismo va a oponerse y no va a tener ninguna defensa de que actuaban a través de una empresa, o sea que ellos no eran los que estaban contratando, sino la empresa. Esa defensa no va a funcionar en este caso. ¿Por qué? Porque hubo una tacha definitiva por parte del registro. Es decir, esa sociedad no existe como persona jurídica.
Por ende, los que celebraron el contrato fueron directamente el gerente y el proveedor. Por ende, es una cosa ya acá de Código Civil. Lo que podemos concluir acá es que es por ello que es tan importante lograr la inscripción y abstenerse de celebrar cosas en el limbo pre-inscripción, la verdad, porque puede ocurrir estas cosas de que pues SUNARP te tache la inscripción y al final tú tengas que responder con tu patrimonio personal, pues la persona jurídica de la sociedad nunca existió. Pregunta número 2. Dice, si tu cliente es el accionista mayoritario de una sociedad cuyo plazo de duración ya venció hoy justo, y la LGS se encuentra, y esta sociedad, pues al ser vencida, ahora se encuentra en una causal de disolución de pleno derecho, nosotros ¿cómo fundamentaríamos estratégicamente la diferencia de su nivel de responsabilidad frente a futuros acreedores si evaluamos el caso bajo el artículo 436 de la LGS frente al artículo 20 y 411 del anteproyecto de la LGS? A ver, primero que estratégicamente la verdad que no hay ningún problema grave, la verdad, vamos a tranquilizar a nuestro cliente accionista, marcando la diferencia entre lo que es un riesgo operativo y el blindaje patrimonial. Hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con el anteproyecto es meramente suposiciones, ¿ok? Porque el anteproyecto es un borrador, es una propuesta, no es una ley. Entonces, bajo la LGS actual, que esta sí es una ley y es lo que se hace actualmente, el vencimiento del plazo de duración de una sociedad genera directamente una disolución de pleno derecho automática y fulminante. Esto es lo que dice el artículo 436. Entonces, si la empresa sigue operando después de vencido el plazo, adquiere la condición de sociedad irregular. Ok, esto es según el artículo 423, inciso 6. En este escenario, la ley establece que los administradores y los representantes responden de forma personal, solidaria e ilimitada por los contratos que celebren después de ese plazo. Entonces, si nos regimos únicamente bajo la LGS actual, sí tendríamos que advertirle a este socio, que si él es consciente de que esa sociedad a la que él pertenece y él es accionista mayoritario ya caducó, es decir, ya el plazo de duración ya se venció, él no debería ser parte, él ya, debería ¿cómo decirlo? Salirse de esa sociedad y no celebrar ningún acto societario porque tendría que responder personal, solidaria e ilimitadamente. Porque esa sociedad ya estaría disuelta de pleno derecho. Entonces, recordemos que cuando una sociedad ya entra en un proceso de liquidación, aparecen los acreedores a reclamar el pago de sus deudas. Y entonces acá, lo que dice la LGS actual es que el vencimiento del plazo va a disolver la sociedad de pleno derecho de manera automática. Y obviamente hay ciertas empresas que dicen, ya terminó el plazo, ya terminó la duración de mi sociedad, pero igual yo tengo que seguir haciendo ciertas cosas. Entonces, si la empresa sigue operando, acá viene el problema, que se convierte en una sociedad irregular. Y en este escenario, la ley dice que los administradores y representantes van a responder de forma personal, solidaria e ilimitada por aquellos contratos que celebren. Vamos a leer un poco qué es lo que haríamos en caso de que el anteproyecto ya estuviera rigiendo, cosa que no es así, pero bueno. El anteproyecto sí nos daría una ventaja jurídica superior para el accionista, pues elimina la muerte automática. Recordemos que el anteproyecto es un poco más permisivo, es menos malo. La LGS actual es más fulminante.
El anteproyecto castiga el vencimiento de la determinación de vida de una sociedad, no con la disolución de pleno derecho, sino únicamente con la irregularidad de la sociedad. Entonces, el anteproyecto elimina la muerte automática de la disolución de pleno derecho y lo que establece como sanción es que al vencer el plazo de la sociedad, simplemente ésta se convertiría en irregular. Aquí lo vital para la defensa de nuestro cliente es el artículo 414 del anteproyecto, porque este precisa que pues la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada recae exclusivamente sobre los administradores, representantes y quienes actúen a nombre de la empresa. El anteproyecto restringe expresamente el castigo de la responsabilidad ilimitada de los socios solo para los casos de sociedades clandestinas, o sea, sociedades de hecho, o aquellas que no han sido inscritas. Por lo tanto, aquí la estrategia es simple, es que mientras que el accionista mayoritario no actúe, firme ni opere como administrador de la empresa irregular, entonces su patrimonio personal estará pues a salvo, blindado frente a aquellos futuros acreedores de la sociedad. Pero hay que tener en cuenta que estamos tomando acá como base lo que dice el anteproyecto de la LGS y recordemos que el anteproyecto es solo un borrador y no es la ley que rige actualmente. Entonces, tengamos en cuenta que lo que dice la LGS actual es que, pues, vencido el plazo, la sociedad se disuelve. Por ende, si la sociedad sigue operando, todos los administradores y representantes van a responder de manera personal, solidaria e ilimitada por aquellos contratos que celebren después del vencimiento. Esto es lo que dice la LGS actual y con eso nos quedamos. Esto es para pensar nada más. Veamos la pregunta 3. El artículo 39 de la LGS y el 141 del Código de Comercio abordan el núcleo causal de la sociedad mercantil. El núcleo causal de una sociedad mercantil es el reparto de utilidades y de pérdidas. Si, por ejemplo, nosotros nos contratan para estructurar un joint venture mediante la constitución de una sociedad anónima, y uno de los socios capitalistas exige una cláusula estatutaria que le devuelva su aporte con un premio ya preestablecido, asuma o no la sociedad ganancias, o sea, así la sociedad gane o no, él ya quiere que su aporte venga con una ganancia preestablecida. Nosotros, ¿cómo utilizaríamos la ley para vetar esa cláusula? Demostrando que pues destruye completamente el concepto de sociedad y conlleva a la nulidad de dicha estipulación. Bueno, acá es simple. Primero hay que tener en cuenta que la finalidad de toda sociedad es el reparto de utilidades. Sí, se busca ganar, pero también en todo negocio hay pérdidas. Por ende, las pérdidas también se comparten. No hay forma de participar en una sociedad únicamente recibiendo utilidades y no recibiendo pérdidas, porque esto destruiría completamente el concepto de sociedad misma. Entonces, vetaríamos esta cláusula que está pidiendo este patita, uno de los socios, está exigiendo encima una cláusula que le permita que le devuelva su aporte que él está dando, o sea, su aporte a la sociedad, más un premio que ya está preestablecido, y este premio tienen que darle sí o sí, o sea, así la sociedad gane o así pierda, no importa, él exige que le den un premio sumado a su aporte. Entonces nosotros vamos a vetar esa cláusula de inmediato, porque esta cláusula que él está pidiendo contraviene de forma directa normas imperativas de orden público societario y destruye el principio de riesgo compartido, la llamada affectio societatis. Esta cláusula es literalmente como que totalmente inválida. O sea, hay un principio general societario que es el principio de riesgo compartido. El principio que existe en todas las sociedades. En todas las sociedades existe un riesgo que se comparte entre todos los representantes, administradores, socios y todos. Es la llamada affectio societatis. Entonces, nosotros vamos a utilizar el artículo 39 de la LGS, el cual prohíbe expresamente que el pacto social, o sea, él está pidiendo que esto se ponga en el estatuto. El artículo 39 prohíbe que el pacto social exonere
a determinados socios de toda responsabilidad por las pérdidas de la empresa. O sea, que toda cláusula que exonere a, por ejemplo, es que Pepito se quiere unir a la sociedad, pero solo si ponen en el estatuto de que él solo va a recibir ganancias. Él no tiene nada que ver con las pérdidas. Pues no, porque el artículo 39 dice que está prohibido que en el pacto social se exonere a socios, a cualquier socio, de las responsabilidades por las pérdidas de la empresa. Además, también nos vamos al artículo 40, que establece una regla de hierro, y es que las utilidades solo pueden distribuirse si es que existen ganancias reales comprobadas en los estados financieros. Ojo, y prohíbe cualquier pago si es que el capital ha sufrido pérdidas y no ha sido reintegrado. Eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez los socios pueden pensar de que, este mes la empresa pues tiene ganancias, así que voy a recibir mi platita, me van a dar mi ganancia. No funciona así. El reparto de ganancias, es decir, de utilidades, recordemos que utilidades son las ganancias ya derivadas de la resta. Hay todo un tema ahí contable, pero todo lo que genera en un mes una empresa, o sea, todas las ganancias, todo el dinero que ingresa una empresa, no todos son utilidades. Parte de ese dinero tiene que ir al pago de deudas, a reinversión, o sea, a varios otros gastos, y recién lo que queda de restados esos gastos es lo que se llama utilidades. Entonces, esas utilidades solo se van a poder distribuir a los socios si es que existen ganancias, pero ganancias reales. Hay dos tipos de ganancias: las ganancias que entran de frente y las ganancias que ya se deducen después de restado los gastos. Esas son las ganancias reales. Y esas tienen que estar no simplemente, o sea, no pueden ser solo dichas por el gerente, ¿no? De que, sí tenemos ganancias reales y ya. No, esas tienen que estar comprobadas en estados financieros, que son documentos realizados por contadores que matemáticamente dicen, sí, hay ganancias reales. Entonces, estas utilidades solo se van a poder repartir si es que hay ganancias reales comprobadas en estados financieros. Y está prohibido cualquier pago de utilidades si es que el capital social ha sufrido una pérdida y esta pérdida no ha sido reintegrada. Entonces, supongamos que este mes le fue muy mal a esta sociedad y ha habido una gran pérdida en el capital. Y esta pérdida no se ha podido reintegrar porque pues no hemos tenido ganancias. Entonces, en este momento de la empresa no estamos para pagar utilidades. No hay, porque no hay ganancias. Entonces, así el socio haya hecho esa cláusula en el estatuto de que no, a mí me pagan un premio, así la sociedad gane o pierda. Pues no funciona así, porque no solo el artículo 39, sino el artículo 40 establecen reglas respecto al pago de utilidades, al pago de ganancias. Entonces, por un lado, podemos usar lo que dice el artículo 39, que es que pues todo acuerdo que exonere a socios de las responsabilidades de las pérdidas es totalmente nulo, o sea, está prohibido. Y luego que el artículo 40 establece las reglas para poder repartir utilidades, y es que solo se reparten si hay ganancias reales y si es que la empresa, su capital no ha sufrido pérdidas, o si es que sí ha sufrido, pues esas han sido reintegradas en su totalidad. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, como conclusión, pues este pedido que tiene este socio de poner una cláusula estatutaria en la que le devuelvan en la que le den un premio, así la sociedad gane o pierda, pues es completamente nula por parte del artículo 39 y también por el artículo 40. Y además, ya para pues rematar a este socio, para darle golpe de gracia en la negociación, invocaríamos el artículo 141 del Código de Comercio, que pues esta norma sanciona con la nulidad absoluta, porque dice: son nulas las estipulaciones, cualquier cláusula que pretenda garantizar a un socio capitalista la devolución de sus aportaciones con un premio adicional o la integridad de su aporte, haya o no haya ganancias. O sea, literalmente lo que está pidiendo él está prohibido por el mismo Código de Comercio. En otras palabras, la ley prohíbe que un accionista se disfrace de prestamista sin riesgo. Entonces, si el socio quiere un retorno garantizado fijo, sin asumir pérdidas, lamentablemente la estructura legal correcta no es que ingrese como accionista al capital. O sea, que seas accionista, o sea, que seas parte socio,
no es, o sea, si lo que buscas es esto, pues esta no es tu vía. Sino que pues lo que puede hacer es que otorgue un contrato de financiamiento a la empresa, o sea, un contrato de mutuo o de emisión de obligaciones. Y en ese contrato ya ahí sí incluir esa cláusula estatutaria en la que haría nulo el pacto y expondría toda la operación. Pero esos son temas más avanzados. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que pues estos artículos son los importantes ante este tipo de pedido de cláusulas en las que se liberen de responsabilidades de las pérdidas a ciertos socios. Y con eso abarcaríamos por ahora todo el tema del concepto de sociedad. Esas preguntas sí han abarcado un poco temas más avanzados, pero es más o menos para ir practicando los temas, los artículos y vincularlos uno con otros. Acá pues hay que tener en cuenta que la sociedad, como hemos visto, es una persona jurídica, es un acuerdo, hay artículos como el 1, el 4, el 6 que pues lo regulan, el pacto social, el estatuto, los aportes. Hemos visto lo que es una sociedad.